Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de optimización del contraste ecocardiográfico. Tenemos la suerte de tener a dos grandes expertos en imagen que nos van a aportar su experiencia con el contraste ecocardiográfico. El doctor Pedro Azcárate del Hospital de San Pedro de Logroño y la doctora Lucía Fernández Gasó del Hospital Universitario La Paz. Pedro, te doy paso para que empieces con tu visión. Muchísimas gracias, Regina. Bueno, un placer estar aquí con todos vosotros para intentar, sobre todo, mostrar unos casos prácticos de cómo optimizar el uso del contraste en opacificación de distintas cavidades cardíacas. Yo creo que todos conocemos los documentos de referencia a los que podemos acudir en caso de que queramos profundizar en este tema. Y también hay libros excelentes a los que acudir, en los que está muy bien explicado cómo optimizar la máquina desde utilizar un ajuste con muy poco índice mecánico o con un índice mecánico medio. Los distintos tipos de contraste que tenemos en el mercado son estos tres de aquí. Aquí en España se llama Luminity. Y las aplicaciones del contraste a la hora de pacificar coinciden todas las guías y son estas que vienen resumidas en este artículo de aquí. Esto es una burbuja en concreto de Sonoview con un índice mecánico intermedio, cómo oscila cuando el índice mecánico lo tenemos entre 0,5 y 0,1. ¿Vale? La señal no es tan estable y por eso cada vez se utiliza más unos ajustes con un índice mecánico muy bajo, porque esta señal es mucho más estable. Y este artículo, a pesar de 2004, sigue siendo plenamente actual a la hora de si queremos ajustar nuestros dispositivos. El primer caso que quería mostrar es cómo nos puede ayudar el contraste ecocardiográfico para guiar una ablación septal. En un paciente con miocardiopatía hipertrófica. En este caso había tres penachos, uno distal, otro medio y otro proximal, y se fue inyectando selectivamente contraste desde distal a proximal. Lo primero que optamos es por qué plano elegir para guiar al hemodinamista, y ese plano fue el de 4 cámaras porque es donde mejor veíamos en toda su extensión el septo. Cuando introducimos contraste vemos que lo vemos con un índice mecánico normal, pero al bajar ese índice mecánico prácticamente a cero, vemos realmente ese primer penacho, esa primera rama donde irrigaba, y después de producir la ablación con alcohol, lo que se iba a producir daño miocárdico. Posteriormente, la segunda rama realmente esperábamos que se rellenase esta zona de aquí, que probablemente tiene más que ver con la zona de obstrucción o con la zona de obstrucción del tracto salida del ventrículo izquierdo y lo que creaba el gradiente, pero curiosamente, tras ablacionar esa segunda rama, no se produjo ninguna diferencia en los gradientes, y es por eso que hicimos una tercera inyección en la rama ya más proximal, y en esta rama más proximal, al inyectar Sonoview, vimos que se rellenaba toda la zona de este rodete, y al producir la ablación, prácticamente un minuto o dos después, el tracto estaba liberado, como ya se puede ver aquí, que no hay una aceleración del flujo. Y cuando hicimos las imágenes de comprobación, vemos cómo en esta zona, que ya sé que no es el plano ideal para ver aceleración de flujo, que es el de 4 cámaras 0 grados, pero sin embargo en este otro aquí, que es el tracto de salida, el paciente antes tenía SAM y obstrucción de flujo y ahora ya no la tiene. Y por si acaso no os lo habéis creído del todo, muestro las imágenes al inicio, en las que vemos con color en el eje de 0 grados, 4 cámaras, cómo había una aceleración del flujo y un movimiento sistólico anterior de la válvula mitral, y cómo esto, después del procedimiento de ablación, se había liberado. El paciente al día siguiente estaba similar y fue dado de alta a los 3 días. Otro contexto que me ha parecido interesante es cómo puede ayudar el contraste a opacificar la orejuela izquierda en caso de bien estar seguros de que no tiene trombo antes del procedimiento que sea, o si queremos dar una cardioversión. Yo he utilizado este caso, que es de la semana pasada, primero
para poner de manifiesto que existen ajustes de contraste por sonda transesofágica ya, aunque esto no es lo habitual. Normalmente las sondas transesofágicas y los ajustes con transesofágico no vamos a encontrar un setting específico de contraste, y lo que nos recomiendan las guías tanto americanas como europeas es bajar el índice mecánico, como luego vamos a ver, y además es importante aumentar la ganancia, que lo vamos a ver luego en un ejemplo. Bueno, pues esto que claramente eran músculos pectíneos, o a mí me pareció que eran músculos pectáneos, esto sin más para demostrar a la audiencia que realmente no se trataba de un trombo. Y luego también recordar que a la hora de estudiar la orejuela izquierda hay que estudiarla en toda su extensión. Son estructuras tridimensionales, no nos podemos quedar con un solo plano, y los planos normalmente de referencia son entre 0, 45, 90 y 120 grados. Y esto es lo que os decía, cómo podemos utilizar si no tenemos un ajuste específico de contraste. Pues esto que veis arriba, que va a ir apareciendo más ganancia y menos ganancia. Abajo tenemos el ajuste de contraste antes y después de la administración de contrastes. El ajuste de contraste, damos a esta teclita de aquí de la máquina, ¡pum!, nos sale ese ajuste. Pero si lo queremos hacer de forma manual, porque no lo tenemos, lo único que tenemos es que bajar el índice mecánico, que normalmente se pone aquí potencia de salida en decibelios. En concreto bajamos el índice mecánico a 0,2 y vemos cómo al principio de la señal hay la misma concentración de contraste. Aquí no voy aumentando la ganancia hasta que saturo la señal. Entonces, bueno, uno se tiene que quedar con la imagen con la que esté cómodo, que más o menos está por aquí. Y aquí vemos que no hay trombo. Muy bien. Y por último, un caso muy distinto, pero para recordar que los trombos, cuando son evidentes, se ven. A veces hay trombos pequeñitos, flujo ectásico, cuidado al cardiovertir ahí. Y otra vez recalcar que hay que tomar estos planos y hacer un barrido de toda la orejuela. Muy bien. A la hora de las bondades del contraste, a la hora de pacificar el ventrículo izquierdo, son bien conocidas. Es de especial interés a la hora de ver trastornos de contractilidad, como luego nos mostrará la doctora Fernández, o en este caso para ver trombo. Este caso lo he traído también por varios motivos. Uno, para enseñar que hay distintos ajustes dentro de los ajustes del contraste. Normalmente yo suelo utilizar con los equipos Philips el ajuste general, pero hay un ajuste de resolución. Decir que a veces no ves bien la cara lateral y que probablemente este no sea el plano adecuado para medir fracción de dirección, es decir, no vamos en un solo plano a ver trombo, medir fracción de dirección, no, este plano es para intentar ver el trombo. Hay ajustes más duros, como puede ser el de penetración, que nos sirven incluso para muy malas ventanas, porque puede ver malas ventanas incluso con contraste. ¿Vale? Es raro, pero existe. Entonces, que sepamos que girando una ruedita que hay en la máquina abajo hacia la izquierda, igual que la giramos en Philips para hacer la ecografía convencional, en el contraste esto también es útil. Y aquí os pongo otro ejemplo de general, que es el ajuste que a mí normalmente más me gusta. Aquí vemos que había también un trombo en ventrículo derecho, un trombo en ventrículo izquierdo. Este otro ajuste, que es quizás una imagen más dura, depende de los gustos de cada uno, para ver qué es el de penetración. Y por último, donde yo hubiera medido la fracción de eyección. Es importante la fracción de eyección en 4 cámaras medir en un plano paralelo al eje cardíaco y que no haya force shortening. Y ese trombo apical estaba muy pegado a la cara inferior, de manera que era mejor quitarlo. Y si de algo yo creo que se puede decir de esta imagen es que quizás hubiera hecho falta poner un poquito más de contraste, porque aquí tengo un poquito contraste de menos. Vale, y estos ajustes se tocan aquí, todo esto que he dicho, ¿vale? Y esto sin más por mostrar de nuevo el trombo en ventrículo derecho. Muy bien. Aparte de estos 3 casos, ahora quería mostrar 2 casos más. Uno de un caso, una muy mala ventana ecocardiográfica, en el que veíamos que aquí en la cara inferior lateral había un engrosamiento. Parecía que había una quinesia de esta zona. Era una ventana de las de casi acardia, ¿vale? Aunque aquí hicimos un poco virguerías para sacarla. Cuando ponemos contraste nos damos cuenta que aquí no hay un déficit de contractilidad, hay una quinesia. Esta zona está engrosada. Y aquí también, si nos fijamos bien en esta cara, en la cara lateral, hay una zona que no está bien.
Este paciente tenía un antecedente tumoral, por lo cual hicimos una resonancia cardíaca, y cuando vimos la resonancia cardíaca lo que estamos viendo aquí realmente es esto, es infiltración tumoral de la cara inferolateral. Y esto era, sin más, una metástasis de su proceso de base en la cara lateral del ventrículo izquierdo. El último caso es otro caso característico en el que tenemos una mala ventana. Ya sabíamos que el paciente tenía una miocardiopatía hipertrófica y el contraste es de especial utilidad en este contexto, sobre todo si la miocardiopatía hipertrófica es apical, por lo que ahora diré. En este paciente, no importa que no corran los vídeos, lo que se veía es que tenía una miocardiopatía hipertrófica de predominio apical y cuando se contraía, aquí había un pequeño aneurisma. Esos pequeños aneurismas hay que hacer un barrido también, porque depende de cómo estés cogiendo el ápex, puede que lo pierdas. Y esto, como sabemos, en el contexto de la miocardiopatía hipertrófica apical, pues tiene sus connotaciones porque convierte la entidad en una entidad ya no tan benigna. Tenemos escara en la cara, en la zona apical. Como conclusiones, el contraste ecocardiográfico mejora ostensiblemente la precisión diagnóstica de la ecocardiografía en numerosos escenarios clínicos. La evidencia científica es sólida. Llevamos más de 20 años con algunos de estos contrastes. Y las guías de práctica clínica establecen unas indicaciones claras. A pesar de todo esto, es una técnica que permanece infrautilizada en distintos laboratorios, y esto creo que es conocido por todos los aquí presentes y por todos los que nos están escuchando. Puede ser distintas causas que podemos comentar luego: desconocimiento, costes, necesito vía venosa, etc. Y esto es todo. Ha sido un placer. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Pedro, porque son unos ejemplos muy ilustrativos de la utilidad práctica del contraste y además con los consejos que nos has dado de los ajustes, que son muy prácticos. Lucía, tu turno. Nos vas a complementar esta visión de la utilidad del contraste. Adelante. Muchas gracias y a la organización por haberme invitado. Bueno, un segundo. A ver. Vale, perdonad. Bueno, como sabéis, los agentes de contraste ecocardiográfico son un componente integral de la práctica diaria en los laboratorios de imagen, y esto es debido a que hasta el 30% de los estudios pues, no son completamente interpretables. Además, las limitaciones específicas en el ecocardiograma de estrés, las inherentes a la ventana acústica de algunos pacientes que son deficientes, la hiperventilación y el movimiento exagerado en la traslación del corazón por la taquicardia. Por eso el uso de contraste pues, mejora la sensibilidad, la especificidad y el valor diagnóstico de todas las modalidades del ecocardiograma. En cuanto a las guías de ecocardiograma de estrés, tanto las americanas del 2018 como las europeas del 2017, refieren que deberíamos de usar el contraste cuando hay más de 2 segmentos contiguos que no podemos visualizar de forma adecuada en el estudio basal o cuando vayamos a hacer perfusión miocárdica. Y en concreto, ¿qué es el Luminity o llamado Definity en Estados Unidos? Pues es un medio de potenciación del ultrasonido que permite la pacificación de las cavidades cardíacas y la mejor delineación del borde endocárdico como el resto de los contrastes. Tiene un compuesto de una dispersión de microburbujas fosfolipídicas que contienen perflutren, que es un gas biológicamente inerte, y esta, a diferencia de los previos, pues se debe de almacenar en frío. Además, requiere de una activación mecánica con vial mix durante 45 minutos, que es esta máquina de aquí que el propio laboratorio nos suministra. Una vez que tenemos activado el contraste, que ahora veremos en un vídeo cómo se realiza, pues se debe utilizar las 12 horas siguientes y se puede quedar en temperatura ambiente. El Luminity activado produce unas microburbujas estables y constantes de un tamaño inferior a los hematíes, con un diámetro medio en torno a 1,1 a 2,5 micras. Y bueno, saber que está contraindicado en aquellos pacientes que ya se sabía que tenían alergia al perflutren o alguno de sus componentes. Vienen en 4 viales de 1,3 mililitros, ¿vale? Requiere la activación mecánica. Aquí os he puesto un ejemplo, ¿no? de lo que es el vial mix, que se mete el vial y él mismo hace una activación vigorosa, y a los 45 segundos pues se obtiene un líquido blanquecino que es el Luminity activado. Igual que todos los demás contrastes, los podemos preparar de diferentes formas.
ya sea como bolo intravenoso, obtenemos el 1,3 mililitros de Luminity en una jeringa de 3 mililitros y podemos ir inyectando dosis de 0,1 mililitro o 0,4 mililitros, seguido de un bolo de 3,5 mililitros de suero fisiológico o glucosado en función de las necesidades que vayamos teniendo. También podemos realizar una dilución en 10 mililitros de suero fisiológico, o sea, serían obtener 8,7 mililitros de suero fisiológico y diluir el Luminity, obtenemos una jeringa de 10 mililitros, o podemos realizar también una infusión continua, que es diluir el vial en 50 mililitros y la infusión la comenzaríamos a 4 mililitros minutos sin superar los 10 mililitros. ¿Y cómo haríamos el contraste en el eco de estrés? Pues igual que en todos los casos, pues tenemos que revisar las contraindicaciones, firmar el consentimiento y obtener una vía venosa, y antes de comenzar la administración del contraste, pues comprobar el índice mecánico, que debe ser inferior a 0,3, normalmente un rango de 0,1 a 0,5, debemos poner el foco a nivel de la mitral y ajustar la canal, ¿vale? También se puede empezar con los planos apicales y después obtener los planos paraesternales, ya que el contraste cuando llega al ventrículo derecho pues también nos puede dar artefactos. A modo de ejemplo, un ecocardiograma de estrés, ya sea de esfuerzo farmacológico, pues lo que deberíamos de hacer con este sería una activación del vial mix, posteriormente obtener el contraste diluido en 10 mililitros e ir poniendo 1 o 2 mililitros en función de cómo vayamos necesitándolo a lo largo de todo el estudio, y cada vez que queramos volver a administrar un poco más de contraste, pues deberíamos de hacer una resuspensión del mismo con una agitación manual. A modo de ejemplo, una mujer de 71 años que tenía ya revascularización primero quirúrgica y posteriormente percutánea. La última se llevó a cabo en el 2020, se puso un stent en el tronco descendente anterior e ingresó por angina. Su médico solicitó un ecocardiograma de estrés con dipyridamol, que se realizó a las dosis habituales, y también se puso media ampolla de atropina intravenosa. Como podemos ver en los vídeos, lo que se observa es que con la infusión del dipyridamol se observa una kinesia de la cara anterolateral y de la cara anterior, por lo que, sugestiva de isquemia, y se llevó a cabo un cateterismo que refieren una restenosis crítica del stent de la descendente anterior media, que se revascularizó, siendo los de stent previos permeables y los bypasses también. Este es otro ejemplo, un varón de 60 años que tenía antecedentes de infarto, con una coronaria derecha estática por un trombo recanalizado, ya tenía una disfunción ligera y ingresó por molestias torácicas atípicas. Se llevó a cabo una coronariografía durante el ingreso, en el que observaron ya que tenía una oclusión completa de la coronaria derecha proximal, con circulación colateral, heterocoronaria y una lesión grave a nivel de la cruz. Su médico solicitó un ecocardiograma con dobutamina para valorar viabilidad sobre la coronaria derecha y decidir si merecía la pena pues meterse en ella, y se llevó a cabo sin complicaciones. Lo que se observa es que con dosis medias y altas pues se ve un aumento de la contractilidad generalizada, a excepción de lo que es la cara inferior, que se mantiene akinética durante todo el estudio, no siendo viable. ¿Cómo haríamos el contraste en pacientes críticos en sospecha de miocardiopatía hipertrófica apical? Pues, como hemos comentado, se podría administrar un bolo diluido o un bolo directo con lavado de suero salino fisiológico. A modo de ejemplo, son dos casos que os traigo ingresados en la unidad de coronaria. El caso primero tenía un infarto anterior extenso, en el que ya en el laboratorio se veía un poquito de ecocontraste en la cavidad, y aunque no se veían trombos, pues se decidió poner el contraste, ¿no? Y lo que se ve es la formación de un trombo a nivel apical, y este escenario en concreto pues requirió el paciente anticoagulación. El caso número 2 también es un paciente con un infarto anterior muy extenso con afectación biventricular, en el que se puso un DAI como prevención secundaria, y en el ecocardiograma pues había duda de que pudiera haber alguna trabécula, o si era artefacto, o si era trombo, y se administró el contraste y se vio que no había trombo, ¿no? Entonces este paciente pues no requirió anticoagulación. En cuanto a los artefactos más frecuentes que podemos encontrarnos con la administración de contraste, en estos dos casos pues tenemos el artefacto de opacificación llamativa de las bases por sombra acústica,
y se da, sobre todo se observa cuando infundimos rápidamente o grandes dosis de contraste y bueno, eso se soluciona o esperando a que se destruyan las burbujas y observando una homogeneización en todo el ventrículo, se puede disminuir la infusión, la dosis del potenciador o incluso se pueda realizar un aumento rápido del índice mecánico para llevar a cabo una destrucción de las burbujas. En cuanto al artefacto de Swirly, es este remolino que vemos en la cavidad ventricular y se observa cuando ya pues el contraste ya ha pasado y digamos que debemos de aumentar la dosis de infusión del contraste, ¿vale? También recordar que hay que disminuir el índice mecánico y hay que alejar el foco a nivel de la base o incluso en algunos casos pues disminuyendo el frame rate. Este es otro ejemplo de una mujer de 79 años con una fibrilación auricular permanente, diabética hipertensa, con un ingreso reciente en neurología por un ictus en la arteria cerebral media derecha. Ya tenía ecos previos que se informaban que tenía una hipertrofia, una dilatación biauricular y una insuficiencia mitral moderada y una insuficiencia tricuspidia moderada, y su neurólogo nos vuelve a solicitar un ecocardiograma de control. La paciente estaba anticoagulada con el IQ5 cada 12 horas. Y ya en el ecocardiograma que se hace basal, pues se ve la dilatación tremenda de las aurículas, ¿no? Se observan algunas alteraciones morfológicas del ventrículo izquierdo, como la presencia de alguna cripta, y ya pues se sospecha que pudiéramos tener una hipertrófica apical, ¿vale? Entonces se decidió administrar el contraste, que bueno, que se corrobora la sospecha, ¿no? Se observa una hipertrofia de los segmentos medios apicales y la típica imagen en las épicas del 2 cámaras. Ya un poco por curiosidad se fue a ver el electrocardiograma del ingreso y bueno, ya se observan las ondas negativas profundas en la cara anterolateral. Y por último, comentar un poco la potenciación de la señal Doppler en aquellos pacientes que interese descartar hipertensión pulmonar o en los que tengan mala ventana y se sospeche estenosis aórtica, pues podemos realizar una potenciación del espectrograma transvalvular, aunque es verdad que los equipos nuevos pues cada vez dan mejor imagen y se usa poco, ¿no? Habría que tener en cuenta la disminución de la ganancia del Doppler, normalmente lo tenemos a 50%, pues disminuirlo a 0,20%, activar los filtros de rechazo y tener claro el índice mecánico que esté bajito, ¿no? Y a modo de ejemplo tenemos aquí un paciente en el que la curva de Doppler continua en la insuficiencia tricuspidia pues no era óptima, se decidió la administración de un poquito de contraste a modo de bolo diluido. Se estudiaron las primeras imágenes a los 20 segundos de la adquisición, que vemos el típico artefacto de blooming, ¿no? Porque hay demasiadas burbujas. Se reajustaron un poco los ajustes del ecocardiograma y se esperó un poquito. Se volvió a realizar la adquisición del Doppler y bueno, ya se obtiene un resultado óptimo para realizar el cálculo de la presión pulmonar. A modo de conclusiones, pues decir que el uso del ecopotenciador mejora la sensibilidad, la especificidad y el valor diagnóstico de todas las modalidades del eco y modifica las decisiones del paciente sobre el tratamiento. Permite identificar complicaciones y trombos ventriculares como las estructuras apicales, cuando las estructuras apicales no están claras, debido a una definición endocárdica deficiente o por los artefactos de campo cercano, incluso por la presencia de falsos tendones. Y aunque la administración del ecocontraste requiere un gasto, su uso apropiado en pacientes seleccionados pues es una estrategia coste efectiva y además pues, disminuye la necesidad de la realización de otros test diagnósticos. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por vuestras interesantes intervenciones. La verdad es que hay que felicitaros porque os habéis ajustado al milímetro al tiempo prefijado y eso sí, en vez de agradecer. Primero tenía una pregunta para la doctora Fernández, que en el contexto de los ecocardiogramas de estrés, ¿en qué porcentaje de esos pacientes utilizáis contraste? Bueno, la verdad que en los farmacológicos se usa bastante, aunque es verdad que hay veces que tienen buena ventana y que la verdad que no se requiere si no vamos a hacer perfusión, pero lo usamos con bastante de forma habitual. Y en los ecocardiogramas de estrés, pues si no tienen muy buena ventana se usa, pero si no, la verdad que no lo usamos. Me refiero a en cinta.
La verdad es que me hacéis pensar porque la cantidad de señales de Doppler que dejamos estar pues, y no iteramos más en tener una buena curva, la cantidad de apex que también vemos así más o menos y tampoco les metemos contraste. ¿Dónde creéis vosotros que sería más útil el ecocontraste en esos escenarios, ¿no? En curvas de Doppler que no se pintan, en apex que se ven mal, FEBIS que se calculan de manera subóptima? ¿Dónde creéis que podríamos meterle más cizaña con el contraste en nuestro real life? ¿Quieres contestar tú? Vale, bueno, en mi opinión, yo creo que los pacientes que están en la unidad de críticos, que muchos de ellos tienen mala ventana, deberíamos de realizar estudios con contraste, no quedarnos con ninguna duda, ¿no? Hay veces que el ventrículo derecho tampoco se ve muy bien y el contraste nos ayuda también a su valoración. Y en el laboratorio de imagen, pues cuando tengamos dudas, muchas veces nosotros tenemos dudas y usamos bastante el contraste, ¿no? Y en pacientes a los que queramos descartar hipertensión pulmonar o alguna estenosis aórtica que a veces no se alinea muy bien el Doppler, pues la verdad que se podría usar de forma habitual, en mi opinión. Yo no puedo estar más de acuerdo. Sin más, añadir que todos, o quizás algunos, recordamos el black box que pusieron algunos contrastes sobre el uso de los mismos en patología aguda. Estos warnings de la FDA ya no existen, pero se pueden utilizar. De hecho, en las guías aparece, en las guías que hemos comentado, cuándo utilizarlo en urgencias, incluso cuándo hacer también perfusión para si quieres ver que se ha revascularizado un paciente. Y luego con respecto a cuánto es más útil, pues completamente de acuerdo, sobre todo en UCI que vas a tener malas ventanas. Diría que si tienes un infarto apical extenso, eh, estamos hablando de lo que cuesta un ondansetron cuando no tenía, o sea, cuando tenía la patente. Y además estamos hablando de un ondansetron que repartes en 3 o 4 veces. O sea, no sé si me explico. O sea, el coste son 10 euros o 20 euros. Y vamos a evitar una resonancia, vamos a tener, o sea, vamos a ahorrar costes y vamos a tener un beneficio para el paciente. El caso que ha mostrado, que es muy bonito, la doctora Fernández sobre el trombo apical, muchas veces te lleva sorpresas con el Apex, que es lo que tú dices, ¿no? Me quedo tranquilo porque estoy acostumbrado, perdón, todos tenemos mucho trabajo, vamos a sacar trabajo adelante y si tienes enfermera o te las ingenias, yo creo que no es tanto tiempo más, o sea, no enlentece tanto el flujo de trabajo en laboratorio utilizar contraste. Es que pocas excusas tenemos para no utilizarlo más, ¿no? Y a la vista está que contraindicaciones, excepto la alergia al principio al compuesto, pocas más nos quedan, ¿no? Casi me gustaría... Dime, perdón. Han quitado hasta la de los shunts. Eso es, sí. Y la alergia es infrecuente, vamos. Sí. Perdonad que la cámara se me da desactivada, no sé por qué, pero no sé cuál es vuestra experiencia con alergias. Vamos. Yo no he tenido de momento ninguna, ni con ningún contraste, la verdad. Yo he tenido dos veces 2 pacientes que se han puesto hipotensos. No sé si uno fue un UCI, fue por el ecopotenciador o no. Y sí que es verdad que sí que he tenido una alergia. Pero bueno, supuesta, no todo claro, tengo picores después. Muy bien, y casi una última pregunta porque tenemos ya el tiempo encima. ¿Habéis utilizado, qué experiencia tenéis en el uso del ecocontraste en caracterización de perfusión de masas o si veis una utilidad en ese contexto, ¿no? Cuando tenéis masas intracardíacas y queréis mirar perfusión, caracterizar mejor los bordes, etcétera? Bueno, yo creo que si tenemos una masa y tenemos dudas de qué tipo de masa tenemos, la verdad que el uso de contraste no viene muy bien, sobre todo por descartar que sea trombo, ya que no se vería captación del contraste, ¿no? Y bueno, delimitar los bordes del mismo por si nos ayuda a ver si vienen de las venas pulmonares, si estamos ante un myxoma, un poco por ayudarnos a delimitar mejor la masa, ¿no? Pero bueno, sabemos que luego hay que hacer otras pruebas diagnósticas, ¿no? Para el diagnóstico de la misma. Yo no puedo estar más de acuerdo otra vez. Y lo que si os das cuenta, y hemos hablado la doctora Fernández y yo, no hemos hablado de perfusión miocárdica porque creemos que, por lo menos yo lo intenté en su tiempo, en su época, ya le he preguntado, lo he intentado,
Creo que la técnica no está preparada por mucho que haya un grupo inglés que presione y presione sobre ello, ¿no? Incluso aparecen en las guías de utilización de contraste. Yo creo que para perfusión tengo el ejemplo de un ejemplo claro, pero para el día a día, bueno, pues te puedes entretener. Como vas a utilizar el mismo ajuste, puedes entretenerte con la perfusión, pero creo que eso no es robusto y no está preparado a día de hoy. Muy bien, creo que habéis respondido ampliamente a qué técnicas, cómo hacerlas y qué decisiones tomar. Y creo que habéis sido muy prácticos, habéis sido muy explicativos en cómo utilizarlo, cuándo, cómo prepararlo y cómo justificarlo. No sé si querías apuntar algo más, el doctor Azcárate. Perdona, te he cortado. No, creo que se ha entendido que estaba hablando de perfusión miocárdica, no de masas. Correcto. Pues sin más, despedimos ya este bloque. Gracias por estar con nosotros, por ser concisos, explicativos, pedagógicos y sin más, pues damos paso al descanso para luego seguir con el resto de bloques del curso y congreso. Muchísimas gracias. Gracias.